¿Cómo te fue por tierras cucuteñas? Fue una experiencia bastante linda porque ya hice mi primer gol en primera. Fue un centro de Haider Palacio, de tiro de esquina, y logró anticipar el primer palo de cabeza y la alegría fue la mejor porque se te pasa toda la carrera por todo lo que habías hecho de tu carrera, los goles. Entonces ese primer gol en primera te abre el camino a todo lo que venía. Tomé la decisión de irme a fútbol exterior, me fui a Bolivia. ¿Por primera vez sales de Colombia? Por primera vez sí, ya decidí salir de Colombia. Creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera. Desde el primer momento te ganaste a la hinchada y al equipo con goles, ¿no? Sí, así es. Allá fue muy bien. Siempre peleando el goleador de fútbol boliviano. ¿Cómo se da Qatar? De mi representante pedido de un delantero. Él le dice que estoy yo como segundo goleador de fútbol boliviano y se dio así rápido esa oferta. ¿Lo que más te ha costado, Tommy? Cuando tuve la lesión. Cuando me lesioné del cruzado, viste, la lesión más complicada que puede tener un futbolista. Y cuando me ocurrió a mí, uno piensa que es el final. Me levanté, fui goleador y bueno, ahora viajé por todo el mundo también, hice goles en todos lados, así que ya hemos demostrado que no es el final, que podemos seguir adelante. Tommy, ¿cuántos años ya? 20 años de carrera. Como ya está cerca, todavía le quedan un par de años. Quizás uno más, creo que un añito más podría jugar. Byron Durán Design, los número 1 en comunicación visual en la isla de San Andrés. También realizamos trabajos en acrílicos. Todos esos negocios que ves en el departamento que han cambiado su imagen, que le han dado una nueva cara a su local, es porque han venido a hacer realidad todas sus ideas aquí en Byron Durán Design. Aquí contamos con la maquinaria ideal para poder hacer realidad esa idea que tienes en mente. Eso es un mito, que tienes que salir de la isla, que tienes que cotizar por fuera para poder hacer un diseño de los que hacemos en Byron Durán Design. Cotiza con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. También, si quieres hacer trabajos en tiempo récord, tenemos todo tipo de maquinaria para poder cumplirte de acuerdo a las necesidades que tengas para seguir haciendo crecer tu empresa o tu negocio. Recuerda, estás trabajando con los número 1 del archipiélago. Muchas empresas en la isla ya confían en nuestro trabajo. ¿Y qué esperas tú para venir a hacer realidad tu idea en Byron Durán Design? Hola, ¿qué tal amigos seguidores de Junius.co que están siempre pendientes a nuestro contenido? Bienvenidos a un episodio más de este podcast donde siempre tenemos figuras locales, nacionales e internacionales que engalanan nuestra bandera y que la llevan por todos lados. Y hoy tenemos a un internacional, hace poco teníamos también a un futbolista que está empezando, hoy tenemos a un futbolista ya destacado y que se ha mantenido a lo largo de los años en su carrera en este bonito deporte. En la actualidad se encuentra en el fútbol boliviano, así que ya saben de quién estamos hablando el día de hoy. Tommy, bienvenido al podcast de Junius. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos ven, a todos los televidentes. Bueno, Tommy Tovar, una figura del fútbol isleño que ya decía, se ha mantenido vigente, ha tenido la oportunidad de disputar ya muchas temporadas en el profesionalismo, pero de pronto para esos jóvenes que están iniciando, que no saben quién es Tommy Tovar, digámosle quién es Tommy Tovar. Bueno, Tommy Tovar es un joven de acá de la isla que nació acá con mucha ilusión de ser jugador profesional y bueno, me crié en el barrio obrero, en las canchas del Maracaná, después pasé al estadio de fútbol donde ahí empezó a jugar fútbol oficialmente ya en equipos de acá de la liga, así que bueno, hoy estoy acá y bueno, gusto de compartir esta historia con ustedes. Tommy, ¿cuáles fueron esos primeros equipos en los que tuviste tus primeros pinitos aquí en la isla? Bueno, siempre arranqué en el barrio obrero, después jugué acá con el tío, Gualberto Mendoza, en la Misión Cristiana. Jugué después en primera división con el barrio obrero también y ahí ya me fui a jugar a fútbol profesional. ¿De qué años estamos hablando ahí cuando jugabas en la liga local? Bueno, ese 2000 más o menos, 2009, 2001 y eso, más o menos esos años fue los que empecé a jugar acá en San Andrés. ¿Cuántos años duraste aquí, Tommy, antes de irte fuera de la isla?
Bueno, estuve acá desde hasta los 16, viví acá. 16 años, ya me fui a jugar primero a Pumas de Casanares. Bueno, ¿cuántos goles hiciste aquí en la isla de San Andrés también? ¿Tienes la Acá cuenta sí, de esos no, goles? acá. O sea, si los No. metemos en la lista de los que llevas en la actualidad, se va lejos. Sí, se va seguro, porque acá hacía muchos goles, competía con otros compañeros que también hacían muchos goles, como Zabaleta, en Aldris. Eran goleadores y bueno, me tocaba la competencia muy duro. Eso es en primera categoría. No, esa fue en categoría infantil. ¿Y si alcanzaste a jugar primera aquí en la isla algunos años? Sí, jugué un año de primera que fue con el Barrio Obrero. Ahí hice 16 goles. Nada comparado esos años de primera con los de ahora, ¿no? Eso lo hemos hablado bastante también. Sí, así es. Allá ya para nivel profesional es más complicado hacer gol, así que bueno, es lo que me toca a mí, siempre hacer gol, pero como te digo, a nivel profesional siempre va a ser un poco más duro. Tommy, ¿cómo saliste de la isla? ¿Cuál fue esa primera oportunidad? Bueno, la oportunidad me la brinda un amigo del Barrio Obrero, Jaime Montoya, que vivía en Casanares. Él me llevó a jugar, tenía un conocido en los Pumas de Casanares, que estaba en la segunda división del fútbol colombiano en ese momento, y me llevó a probar allá. Allá empiezo a jugar en la B, llego a prueba, me quedo en el equipo y empiezo a jugar en la segunda división. De ahí me va muy bien y paso a Millonarios ya, donde ya debuto en primera. Bueno, ¿cómo fue tomar esa oportunidad para ti de estar aquí en la isla y de pronto de llamarte a algo que quizás desconocías en ese momento? Bueno, fue bastante complicado porque al principio ya había acabado de terminar el bachillerato y pues uno cuando acaba acá, termina el bachillerato, no tiene mucho que hacer. Entonces, creo que se me presentó la oportunidad, no lo dudé y dije, bueno, vamos a probar por el fútbol primero a ver qué pasa. Y ahí creo que fue lo mío, me gustó y aquí estamos. ¿Ya tenías pensado de pronto cuando terminaste el bachillerato, no, voy a estudiar Oberta, no sé qué hacer, y se te apareció esa oportunidad? ¿O qué tenías tú planeado cuando terminas el colegio? Bueno, lo primero que uno piensa es estudiar, ¿no? Tratar de estudiar, pero en este caso creo que primero iba a empezar a hacer cursos en el SENA y demás, pero no alcancé ni a hacer un curso, sino que de una me fui a probar. Bueno, ¿cómo fueron esas pruebas allá en Casanares, dijiste, sí? Sí. ¿Cómo fueron esas pruebas en Casanares? Bueno, en Casanares siempre complicado porque llegar nuevo a la ciudad, primera vez que salía así a jugar a fútbol, entonces me encuentro con gente nueva, con jugadores de más nivel que el que estaba acostumbrado a ver acá, así que bueno, se complica, pero bueno, siempre había una base de preparación de la cual me fui acá de San Andrés y bueno, afortunadamente me consolidé allá. ¿Con quién te fuiste en ese momento? ¿Solo o con la persona que te llamó? Bueno, me fui con la persona y había un compañero Reader chico también del Barrio Obrero que en ese momento nos fuimos a probar los dos. Ok, ¿y cómo fue esa llegada? O sea, ¿quedaste tú? ¿A él se tuvo que devolver a la isla? No, los dos quedamos y después, como te digo, yo me fui a Millonarios, duré un año allá, me fui a Millonarios y él se quedó allá. Pero ¿alcanzaste a jugar ahí algunos minutos en el profesionalismo, Tom? Sí, jugué 18 partidos en Pumas de Casanares y bueno, como te digo, ahí me fue bien y ya me vieron y pasé a Millonarios. ¿Cuántos goles hiciste en Pumas de Casanares, si te acuerdas? Hice 2 goles nomás. 2 goles. 2 goles, pero bueno, como tenía 16 Eran años, inicios, no me exigían tanto porque yo era el peladito del equipo, entonces 16 años, apenas recién debutado, entonces, pero jugaba bien y bueno, pude hacer 2 goles. Y esos 2 sí aparecen en las estadísticas, sí. Y eso, yo no sé, creo que eso tampoco aparece. O sea, todavía se le puede ir sumando más y más. Porque en ese momento el fútbol colombiano, la segunda división, no salía en estadísticas de Soccerway ni nada de estas páginas que ahora marcan todo lo del fútbol. Tommy, ¿todo el tiempo fuiste delantero o por ahí en alguna ocasión te probaron en alguna otra posición? No, siempre fui delantero. Desde mi inicio hasta ahora siempre jugué delantero 9, siempre. Delantero 9 goleador. Sí, siempre. Llega el llamado de Millonarios, ¿cierto? ¿Cómo fue ese llamado de Millonarios pasar de Casanares a la capital? Bueno, en Millonarios tuvimos un amigo acá también de San Andrés que trajo a otro amigo que conocí en Bogotá. Entonces él me dice,
vamos a Millonarios a que pruebe que tienes condiciones para probar en Millonarios. También fue a prueba Millonarios. O sea, eran pruebas, no era que ya iba directo al equipo. No, eran pruebas. Entonces Millonarios fue aún más complicado porque ahí habían como 500 niños para probar, para llegar a Millonarios, así sea la reserva. Entonces ahí era complicado porque jugábamos de a 5 o 10 minutos para que el técnico te vea. Entonces ahí sí me voy con el cachaco y ahí los dos logramos quedar porque como que jugábamos juntos los dos en esos 10-5 minutos y la rompíamos. Desde siempre habían jugado juntos aquí también, ¿no? Exacto. O sea, les fue más fácil. Sí, nos conocíamos mucho. Entonces, él me ponía los pases y yo hacía los goles. Así que decían, esta dupla va a dar de qué hablar. ¿Les costó de pronto un poco el tema de la altura en Bogotá o eran pelados y no pensaban en nada de eso? Sí, no le prestábamos atención. Creo que fue lo más normal que cuando estuvimos en Bogotá. La altura creo que nunca leímos, como nosotros dijimos, leímos mente acá. Así que jugamos normal en Bogotá. Bueno, de las pruebas, Tommy, ¿pasan al primer equipo o pasan a hacer proceso con divisiones menores? ¿Cómo fue? Bueno, pasamos a la reserva, pero a los 2 meses enseguida nos llevan al equipo profesional. ¿De una? Sí, de una. Y yo tuve un problema de papeles, pero el cachaco sí pudo jugar más rápido que yo. Y entonces, pero de una nos quedamos en el equipo profesional y ahí ya nunca más volvimos a bajar ni a reservas, a nada, divisiones menores, nada. ¿Con quién tuviste la oportunidad de compartir en aquel entonces en ese Millonarios? Bueno, en Millonarios tuvimos a Bonner Mosquera, Tigre Castillo, Bedoya, en Juan Carlos Henao, Cuadrado, el arquero, Roballo. Y ahora que está Capitán Silva, todavía estaba ahí. Silva es de los que probó con nosotros y también ahora sigue en Millonarios de capitán. ¿Tienes todavía de pronto contacto con algunos de ellos o con el tiempo ya se pierde? Sí, con McAllister Silva todavía hablamos, nos saludamos de vez en cuando y eso. Tommy, ¿cuántas temporadas ahí en Millonarios? En el primer equipo. En Millonarios estuve 3 temporadas, 3 y media. Bueno, ¿cómo sientes tú en lo personal que te fue? Creo que quedé debiendo porque en Millonarios no pude hacer gol. En Millonarios no hice gol, entonces jugaba 1 o 2 partidos, me sentaban en la banca y yo otra vez jugaba 1 o 2 partidos y así, entonces... Pero por lo que te digo, éramos muy jóvenes. ¿Y Millonarios es muy exigente y yo tenía de puesto al Tigre Castillo ahí. O sea, ya eran jugadores muy, como te digo, con mucho recorrido. Tenía el Tigre Castillo, Fantasma Ballesteros, tenía Paraguayo Villagra. O sea, eran jugadores de mucho recorrido que habían hecho muchos goles en Millonarios. Entonces yo como que cuando ellos tenían un golpe, jugaba yo un ratico. Y era así. O sea, te tocaba esperar que de pronto se te diera la oportunidad por algún desliz de alguno de ellos. Eso, así. Cuando alguno estaba con un golpe, con una lesión, ahí aprovechaba yo y jugaba mi ratico, mis 2 partidos. Entonces era así, pero siempre me tocaba esperar. No, y además tampoco creo que eran buenas épocas de Millonarios, ¿no? Que de pronto vino a ganar un título después de tantos años, hace, ¿qué? 10, 12 años por ahí. Exacto, era un Millonarios que estaba como en proceso de cambio, en ese proceso de cambio y creo que no... Era siempre así, era muy exigente, entonces no había mucha oportunidad para los jóvenes. Tommy, luego de Millonarios. Bueno, Millonarios... me prestó a Bogotá Fútbol Club una temporada, me prestó a Bogotá Fútbol Club, después me prestó a Girardot en la segunda. Y en Girardot sí me quedé con el presidente allá porque ese es la ficha que tiene ahora Jaguares de Córdoba. Entonces con ese él me fichó como por 3 años después de que salí de Millonario, entonces ahí me quedé con él hasta que fui al Cúcuta, creo que fue. ¿Cómo te fue ahí en esos otros equipos de la capital que hacían parte de la segunda división? Bien, me fue bien. En general me fue bien porque... Bueno, en una jugué con Palmira. En ese tiempo el equipo de Jaguares estaba en Palmira y me lesioné la rodilla. Duré 1 año sin jugar. Y después volví. Ya la ficha había cambió a Pacífico. Entonces, cuando la ficha cambió a Pacífico, ahí quedé goleador de la B, que ya volví de la lesión, quedé goleador de la B, y ahí fue donde me volví a primera con el Cúcuta. ¿Cuántos goles en esa temporada que te fue bien en la B? 16 goles hice en
Y te llama el Cúcuta con esos 16 goles. ¿Cómo fue ese llamado? Bueno, el Cúcuta me llama al presidente, le dice que está interesado en mí, que hay una posibilidad de que yo vaya allá. Entonces el presidente hizo un préstamo con opción de compra y me fui al Cúcuta y allá duré en el Cúcuta, duró un año. ¿Cómo te fue por tierras cucuteñas? En el Cúcuta fue una experiencia bastante linda porque allá ya hice mi primer gol en primera, ya como que me afiancé en primera, entonces ya ese año que duré en Cúcuta fue de los mejores que tuve en primera en el fútbol colombiano. ¿Qué recuerdo tienes de tu primer gol como profesional? Vamos a hablar primero el que hiciste en la B, o sea, el primero de la carrera, pero también el primero que haces en la máxima división del fútbol colombiano. Bueno, el primero de la carrera, si no estoy mal, lo hice, creo que Expreso Rojo. Expreso Rojo fue en la B. Ese fue en la B, si no estoy mal. Yo estaba con Girardot Fútbol Club. Y en primera fue Cúcuta Real Cartagena. Se lo hice a Real Cartagena en Cúcuta. ¿Ganaron ese partido? Ganamos 2-1, sí. O sea, un gol importante. Sí, sí. ¿Qué recuerdas de ese gol, padre? ¿Está por ahí todavía? Sí, por ahí debe andar en las redes sociales, por ahí tiene que estar. ¿Qué recuerdas de ese gol? Bueno, fue un centro de Haider Palacio. ¿Recuerdas Haider Palacio? Claro. de Junior? Bueno, un centro de Haider Palacio de tiro de esquina y logró anticipar el primer palo de cabeza y ahí la alegría fue la mejor porque viste que se te pasa toda la carrera por todo lo que habías hecho de tu carrera, los goles. Entonces, ese primer gol en primera te abre el camino a todo lo que venía. Bueno, ¿qué recuerdas de ese año en Cúcuta? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, como te digo, la experiencia de Cúcuta fue muy buena. ¿En qué año fue, Tommy? Eso fue 2011, más o menos, sí, 2011. Fue el paso por el Cúcuta y bueno, como te digo, y vengo yo de ser goleador de la B, o sea, las expectativas eran bastante y bueno, llego al Cúcuta y creo que di la talla porque era una de las promesas del fútbol colombiano. Creo que a nivel general me fue muy bien y bueno, la experiencia que pasé ahí fue espectacular para mí. ¿Después del Cúcuta fue Bucaramanga o hubo uno antes? No, después del Cúcuta fue Sucre. Me trajo mi representante a Sucre. Jugaste por Sincelejo también. Sí, estuve ahí en Sucre, en Sincelejo, pero ahí solo estuve 3 meses porque el representante el dueño de Jaguares quería que ascendiéramos y no sé qué, y me trajo que a jugar en los últimos 3 meses como las finales. Y ahí jugué esos 3 meses, pero después me fui al Cortuluá. Cortuluá, claro. Cortuluá, sí. Cortuluá ha desaparecido, ¿no? Ahora es Palmira, ¿cierto? Palmira. No, Palmira no. Inter Palmira, sí. No es de Palmira, de otro lado de Palmira. Sí, no. Sí, de Palmira. Creo que es Inter Palmira. ¿Cómo te fue por allá por Cortuluá? No, Ahí hiciste goles, recuerdo también. Sí, ahí hice goles, hice dupla con Borja ahora. Hice dupla con Borja. Y bueno, creo que también me fue muy bien. ¿Cómo te fue con Borja? 2 goleadores juntos en ese Cortuluá. Sí, hicimos un montón de goles entre los dos en Cortuluá. Y siempre jugamos los dos. Nunca que uno sí, el otro no. Siempre jugamos los dos. En esa época, de eso que se ha perdido un poco, ¿no? En el fútbol actual o por lo menos en el colombiano, que antes se jugaba con doble 9. Sí, así era como se había perdido el miedo. Las tácticas eran diferentes. Antes el equipo buscaba más atacar. Ahora no. Ahora muchos se piensan en defender primero y después en atacar. ¿Y como delantero prefieres que ese 4-4-2 o prefieres el fútbol de ahora donde a veces solo hay un 9 en punto? No, a mí me gusta siempre jugar con compañeros porque los defensas son más fácil marcar a uno. ¿Ya? Entonces cuando tenemos 2 hay uno que distrae, el otro hace el gol o así o viceversa. ¿Ya? Entonces creo que cuando tienes un compañero al lado creo que es más difícil para el equipo contrario. Tommy, no existía mucho ese egoísmo, por lo menos de tu parte. Quizás todos van a tener una perspectiva diferente jugando en un doble 9. Bueno, lo que pasa es que cuando uno de 9 está frente al arco, ya tú no miras a nadie, tú quieres hacer el gol, entonces uno entiende eso. Yo cuando veía a Borja ya frente al arco, ya uno no se la pedía, porque ya ¿qué vas a pedir? Está frente al arco, un goleador va a definir, entonces por esto ya uno tiene que aprender a entender esa situación. ¿Todavía hablas con Borja?
No hablo con él, pero me lo encontré la otra vez en un aeropuerto y ahí sí, bien, charlamos un rato, nos quedamos ahí sentados. Está haciendo goles en la selección y creo que puede ser titular ahora en la Copa América. Vamos a ver. Sí, ojalá le vaya bien. Después de Cortuluá, Tommy. De Cortuluá pasó a Bucaramanga. En Bucaramanga también fui el segundo goleador de la B. El segundo goleador de la B. Bucaramanga en la B, ¿cierto? Estaba en la B, sí, estaba peleando para ascender. Entonces paso a Bucaramanga, pero en términos generales me fue muy bien por los goles que hice. O sea, jugaste en los dos clásicos rivales, Cúcuta-Bucaramanga. Sí. Y en Bucaramanga, ¿cómo te fue en la ciudad bonita ahora que por allá están de fiesta a punto de jugar la final del fútbol colombiano? Bueno, allá muy bien, allá siempre hay cariño de la gente y la ciudad aparte espectacular, los hinchas muy apasionados, de los más apasionados que creo que tiene el fútbol colombiano, los hinchas del Bucaramanga, porque allá siempre están pendientes de ti como jugador. Para cada partido te llevan al aeropuerto, te llevan al estadio, a la caravana siempre. Entonces allá son bastante apasionados. Tommy, cuando pasan estas cosas como la que está pasando con Bucaramanga, por tu pasado allí, ¿tiendes a seguir de cerca lo que están viviendo allá en la ciudad, sí? Sí, seguro. Y por ejemplo, cuando monto algún gol así, hay hinchas que me escriben todavía que vuelva al equipo y demás, pero como te digo, siempre estoy pendiente a Bucaramanga, por allá al Cúcuta también, que tengo amigos, así que siempre estamos ahí cerquita. ¿Cómo es este Bucaramanga para la final? Sí sabes por ahí de pronto quién tiene, quién no tiene. No estoy muy así con los jugadores, pero bueno, soy un hincha más. De más está preguntarte quién quieres que se quede con el título, si Bucaramanga o Santa Fe, ¿cierto? Sí, así es, estoy con Bucaramanga 100%. Después de Bucaramanga, Tommy. En Bucaramanga me voy a Patriotas. Patriotas sí tuve un paso muy rápido, fugaz, porque llegué con una lesión. Llegué lesionado de Bucaramanga con un problema en el tobillo y bueno, logro jugar, pero muy poco. Y en el cual hice 2 goles nada más. Tommy, pero te han perseguido a lo largo de tu carrera equipos de altura, ¿no? En Bogotá, Patriotas en Tunja y de los que vamos a hablar ahora en Bolivia. Sí, bastante equipo de altura me ha tocado. Y bueno, creo que en términos generales nunca tuve problemas con la altura. Siempre en cualquier ciudad que fui corrí de la mejor manera. O sea, un 9 que necesitaría Junior a ver si no se arruga cuando va a jugar en Bogotá, que no le gana a nadie en Bogotá, mano. No le gana ni a Fortaleza. Sí. Tommy, después de Patriotas, ¿qué siguió? Patriotas, ahí ya tomé la decisión de irme a fútbol exterior. Me fui a Bolivia. Ahí ya, por primera vez sales de Colombia. Por primera vez sí, ya decidí salir de Colombia a ver cómo me iba, a ver qué pasaba. Entonces, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera. ¿En qué año y cómo fue ese enlace? Ese fue 2016. 2016 mi representante me llama y me dice que tenía una posibilidad de irme al fútbol boliviano. Y creo que no lo pensé. Dije, bueno, ya es hora de salir. Tenía 28 años, creo, más o menos. Dije, bueno, es hora de salir. Vamos a probar a ver qué pasa. Entonces, ahí tomó la decisión de irme a Nacional Potosí. Y bueno, creo que no me arrepiento de lo que hice. Cuando llega esa oferta, ¿tenías otras aquí en el fútbol colombiano o en otros países? No, tenía acá en el fútbol colombiano. ¿Qué equipos por ahí estaban en el radar en ese momento? Tenía otra vez Cortuluá que me estaba llamando y Envigado, tuve una posibilidad en Envigado. Cortuluá ya en primera, ¿cierto? Sí, y Envigado también. Envigado también está en primera. Pero escogiste Bolivia, lógicamente, una oportunidad internacional. Exacto. Y bueno, creo que fue lo mejor. ¿Cómo fue esa llegada a Nacional de Potosí? Bueno, era al principio por la altura. Ahí sí la altura al principio te cuesta porque son 4.200 más o menos. O sea, nada comparado ni con Bogotá ni con Tunja. Nada, era bastante difícil jugar allá. Pero una vez me acostumbré, ya no me paraba nadie. Empecé a jugar y a volar. Tommy, ¿cómo era la ciudad? Porque por ahí veíamos en esta edición de la Copa Sudamericana que a Boca le tocó ir a Potosí a enfrentar a Nacional y pues, como era Boca, hicieron todo el recorrido que debe hacer un equipo para llegar allá. ¿Cómo vivías tú eso? Sí, así es. Nosotros cada 15 días nos tocaba ese viaje que como fue Boca, nos toca salir en carro 3 horas y media y después ahí tomar avión para cualquier ciudad a la que nos tocaba jugar. Así que cada 15 días era lo mismo. Así que
por ahí es bastante pesado ese tema de los viajes con Nacional Potosí. ¿Y cómo era la ciudad como tal? La ciudad es complicado vivir allá, ya que es como un pueblito indio, no tiene mucho que hacer, no tiene centros comerciales, es complicado. Entonces, cuando uno va allá, tiene que tener la decisión tomada, pero y ser fuerte, porque allá es difícil vivir allá. ¿Cómo te fue con la gente en Nacional de Potosí? La gente bien, al principio bien, todo bien. Ahora que salí del equipo fue que se complicó todo. Tommy, por la altura pasa lo mismo que pasa aquí en Colombia, que los equipos de altura se hacen fuertes, caso de los de Tunja, caso de los de Bogotá, por ahí de pronto Río Negro. ¿Allá pasa algo igual? ¿Ir a jugar a Potosí como visitante es complicado? Sí, así es. Ir a jugar a Potosí es sufrir, porque es muy difícil por la altura, por lo que cuesta ya correr. Así que en los equipos siempre, la mayoría de las veces se van a defender. Entonces, nosotros, al estar acostumbrados ya a la altura, creo que a la mayoría siempre le pasamos por encima. Desde el primer momento te ganaste a la hinchada y al equipo con goles, ¿no? Sí, así es. Allá fue muy bien. Siempre peleando el goleador de fútbol boliviano. ¿Cuántos en esa primera temporada con Nacional, recuerdas? Hice 18 goles en la primera temporada. ¿Te alcanzó para ser goleador o...? No, quedé segundo. ¿Con quién peleabas así de otros equipos? Me acuerdo, no recuerdo el nombre. Él jugaba en Die Stronger, pero no recuerdo cómo se llamaba. Tommy, ¿hay jugadores o hay mejor equipos que de pronto sí se les hacía fácil ir a jugar allá de visitante como contra Nacional Potosí? Bueno, era los que vienen de La Paz, que la altura es un poco similar. Los que vienen de Cochabamba también no tienen ningún problema en correr. Les cuesta más a los que juegan en el llano a nivel del mar. Bueno, y Nacional Potosí, entendiendo las cualidades de este equipo, ¿cómo se ubica o cómo podemos decir, no, Nacional de Potosí es un ejemplo, un Nacional aquí en Colombia, un Medellín aquí en Colombia? Ya te puedo decir, es un equipo de media tabla, puede ser así como está Bucaramanga ahora, un equipo de Bucaramanga que siempre está en media tabla. Así que nosotros desde que llegamos ya empezó el equipo a pelear más arriba. Ya el equipo siempre pelea por clasificar o a Libertadores o la Suramericana. Entonces ya le dimos como un respeto al equipo. ¿Alcanzaron algún título? No tuvimos la oportunidad de ser campeón. Pero sí la clasificación a Sudamericana, ¿no? Que estuviste ahí presente. Sí, tuvimos clasificación de Suramericana y Copa Libertadores también. Esa era la primera vez en la historia, ¿no? Sí, que la Bueno, ¿cómo lo vivió la ciudad? ¿Cómo lo tomaron contigo Tommy Tovar en ese momento? No, alegría total, por lo que como yo era el goleador, todo, entonces era como la figura del equipo. Entonces, en ese momento no querían que me fuera porque ellos sabían que iban a perder. Claro, que al ser el goleador del equipo, clasificar a un equipo que nunca había clasificado a Suramericana, iba a tener ofertas de irme. Entonces, siempre me decían que no me fuera. El mismo presidente me pedía que no me fuera y bueno, al final terminé yéndome. Después de Nacional de Potosí, ¿te fuiste a dónde? Me fui a Qatar. ¿Seguiste en el extranjero? Sí. ¿A Qatar antes del Mundial? A Qatar antes del Mundial. Bueno, ¿cómo se da a Qatar? En Qatar se da por medio de mi representante también, donde tiene una llamada, un pedido de un delantero. Él le dice que estoy yo como segundo goleador de fútbol boliviano y bueno, creo que no fue muy difícil llegar allá. Entonces se dio así rápido esa oferta. Bueno, ¿y qué tal Qatar de pronto sacándole un poco de fútbol a nivel cultural para Tommy Tovar? Bueno, la cultura es un poquito más difícil allá en Qatar por lo que hay muchas restricciones. Por ejemplo, no venden licor en las calles, no venden muchas cosas de estas que por acá nosotros lo vemos muy normal. Entonces, es un país que tiene que acostumbrarte a la cultura de esa manera. Bueno, y en el fútbol, porque quizás en ese momento estaban despegando aún más de lo que está ahora, ¿no? Sí, así es. Cuando viene el fútbol estaba recién llegado Xavi de Barcelona y jugamos contra el equipo de él, pero no lo enfrentamos, pero estuvo ahí y como que uno, viste, salía y era la primera vez que ellos también llevaban un jugador de ese nivel. Entonces ahí se estaban abriendo al mundo para allá, para lo que era el Mundial.
Bueno, ¿qué percepción tenías antes de llegar a esa Liga de Qatar y con qué te encontraste ya cuando llegaste? Bueno, ya se sabía que iban a jugar lo del Mundial, entonces se sabía eso, que estaban llevando figuras para lo que era la liga, para el crecimiento de la liga. Entonces era eso, querían hacer la liga crecer. Entonces me gustó mucho la idea de eso, de ir allá y probar esa cultura, e ir a ver qué tal. Y bueno, creo que no me arrepiento, fue de muy buena manera. ¿Cuánto tiempo por allá en Qatar? Estuve 1 año. Y en cuanto a goles, ¿cómo te fue? En goles hice 6 goles. ¿Cómo vive la gente el fútbol allá en Qatar o cómo lo vivía en ese momento? De pronto ahora después del Mundial es diferente también. Sí, en ese momento no tenía mucha hinchada, ¿no? Los clubes no tenían mucha hinchada, son más los que les gusta el fútbol, son pocos. Y bueno, pero después ya en la estructura de fútbol sí aporta mucho dinero, medicinas aporta mucho dinero, todo esto. Entonces siempre están tan atentos a lo que es el jugador, a cuidarlo, desde los clubes hasta la federación. O sea, allá no había mucha exigencia de que Herta, Tommy, 2 partidos, nada de gol, 3 partidos, no hace gol. Allá no, Sí, no te pasaba eso. No te exigían eso, nada. Era muy tranquilo por lo que no hay hinchada y ya era bastante tranquilo. Pero los 6 que hacías, eso sí, me imagino cuando se acababa el partido que te trataban bien los... Sí, eran bastante, son detallistas ellos, entonces eran... O te llevaban a comer, te regalaban un bolso, cualquier cosa de estas así, entonces... Un detalle así inesperado que te hayan dado después de un partido, ¿qué? Un reloj. Era un reloj buena marca, todo. Entonces, o sea, no un reloj de estos que uno tiene aquí, sino un reloj tremendo. Sí, un reloj de buena marca, entonces... ellos son así y te agradecen de esa manera. No era un Casio ni nada de eso. No. Bueno, Tommy, ¿cómo reaccionabas tú ante eso? Uy, un regalo y no habías visto eso en Bolivia, supongo. Sí, no, ya pero ya viste, ya los compañeros te cuentan, entonces ya uno como que lo empieza a vivir y uno, bueno, ¿qué más vamos a hacer? A recibirlo. Y tú, ¿verdad? ¿Un triplete será que me dan carro? Sí. Tommy, después de Qatar. En Qatar me vengo a Venezuela. Porque en Qatar termina uno la temporada a mitad de año, el cual todavía las ligas en Colombia están activas, en Sudamérica están activas. Entonces decidí venirme a Venezuela, a Carabobo. Entonces, muchos goles también por allá, ¿no? Y también en Carabobo hice muchos goles, sí. ¿Cómo te fue allá en Carabobo? En Carabobo muy bien. Hice, ¿qué? 34 goles en año y medio. Y me fue creo que de la mejor manera. También quedé goleador histórico. Ahora mismo estoy creo que en el 3er lugar. ¿Cómo es la recepción allá en cuanto al fútbol, teniendo en cuenta que hay otros deportes como baloncesto y béisbol que también son principales allá en Venezuela? Bueno, allá el deporte rey es el béisbol. El béisbol es el que manda allá. Pero bueno, este equipo Carabobo sí tiene mucha hinchada. Ya este equipo de Carabobo lleva mucha hinchada. Y también apoya mucho al equipo, a los jugadores. A mí me acogieron muy bien. ¿Y cómo era el recibimiento por parte de la gente? Ahí sí había exigencia a comparación de lo que venías de hacer en Qatar. Sí, ahí hay exigencia por lo que allá se vive lo mismo que vivimos acá en Colombia. Y acá en Sudamérica es diferente. Viste que si un jugador no hace gol, vienen las puteadas y demás. Entonces allá sí te exigían hacer goles. Entre Bolivia y Venezuela, ¿cuál de pronto, tú que has estado en las dos, crees que tiene más afinidad con el fútbol o que vive más el fútbol? Bueno, Bolivia es un país más futbolero. Bolivia es un país más futbolero, el cual invierte más en el fútbol que en cualquier otra cosa, a diferencia de lo que es Venezuela, que, como te digo, el béisbol es lo que ellos se enfocan más en béisbol, a sacar jóvenes beisbolistas y demás. Así que por ese lado, Bolivia creo que es más apoyo en cuanto a fútbol. ¿Recuerdas cuántos goles en Carabobo? 34. 34 goles. Eso en ese momento te sirvió para ser goleador histórico y ahora ya vas tercero por ahí en la liga. Sí, ahora estoy tercero, ajá. Bueno, ¿con qué jugadores de pronto te topaste en el fútbol venezolano? O no sé si te pasó que ya habías jugado aquí en Colombia, ¿no? Ninguno. En el zurdo Rojas, no sé si te acuerdas de él, es uno que jugaba en Nacional. Henry Rojas. No recuerdo bien. Sí, Rojas, un zurdo. Y Arango, que Arango ya hizo unos pasitos ahí también. Entonces, esos dos como que los que más
más de nombre que los pude enfrentar. Bueno, esos 34 goles en Carabobo te llevaron ¿dónde? A Emiratos Árabes. Volví a los países árabes. Fui a Emiratos Árabes y allá igual duré 3 años allá. Entre Emiratos y Qatar, en temas culturales, ¿cuál era un poco más complicado? Bueno, Emiratos la diferencia es que es más liberal. Dubái es una ciudad del cual es libre. Es como acá, ya están acostumbrados a vivir lo que somos nosotros acá, que somos más liberales. Las mujeres visten un poquito más destapadas, así que ellos ya sí se han liberado de esa manera. Bueno, en Qatar 3 años. No, en Qatar no, en Emiratos Árabes, ¿cierto? Estamos hablando 3 años. ¿Cómo fueron esos 3 años en tu vida profesional? Bueno, creo que 3 años en términos generales muy bueno. Muy bueno porque en el fútbol allá en Emiratos también me empecé a dar a conocer. Creo que pasé de un club a otro también. Y bueno, creo que como te digo, los árabes son muy detallistas, son expresivos. Entonces, estos son bastante cariñosos en ese tema. Tommy, y entre Emiratos Árabes, ¿y a dónde habías ido anteriormente? Qatar. Sí, entre Emiratos Árabes y entre Qatar, de pronto, ¿en cuáles había más exigencias futbolísticamente o ambos eran similares? Son similares. Lo que pasa es que en Emiratos creo que tienen un poquito más de gente. Los equipos llevan más gente, son un poquito más futboleros, digámoslo así. Entonces, por ahí quizás sea un poquito más exigente por ese lado. ¿Y allá también daban relojes o...? Sí, también. Sí. Es igual. Ellos tienen esa tendencia a ser bastante detallistas. Bueno, ¿por qué te mantuviste 3 años allá? Por el nivel que mostraba. Porque hice goles. Esto es lo que te ayuda a mantenerte allá. Si allá no haces goles, no mostras nivel, de una te rescinden el contrato. ¿Con qué jugadores tuviste la oportunidad de coincidir en cancha en algunos de esos partidos, teniendo en cuenta que han llevado muchísimos jugadores de primer nivel? Bueno, así que me haya enfrentado Negredo. Español. Negredo, el español. Claro. A ese lo enfrenté. Después enfrenté a ¿cuál fue el otro? No se me va ahora, pero ellos como tienen el poder económico, entonces llevan jugadores de bastante categoría. Y ahora han llevado muchísimos más, ¿cierto? Y ahora después de... Sí. Es que no sé si me equivoco, es esa liga donde están Mané, Cristiano, todos esos jugadores. Esa es la liga de Arabia. La de Arabia, ¿cierto? La de Arabia. Acá está Pjanic. No sé si te acuerdas de claro. Pjanic, que jugó en el Barcelona. Bueno, es en Emiratos. Bueno, después de Emiratos, ¿a dónde emigras nuevamente? De Emiratos ya vuelvo a un año a Atlético Venezuela en Venezuela y de ahí ya me vengo a Bolivia. ¿Por qué te vienes de Emiratos? Porque ya cumplí contrato y como que ya los equipos ya por la edad y demás ya no me querían contratar, no te querían pagar lo mismo, entonces ya no valía la pena para mí quedarme allá por un sueldo menor al que ya podía ganar acá en Sudamérica, donde ya conozco, donde es mi idioma, todo, entonces ya es más fácil. O sea, ¿se puede comparar que ya en ese último año, cuando cumples tu contrato, había un mejor sueldo para donde te vas, que era Venezuela, que lo que te ibas a seguir ganando allá en No mejor, pero sí un poco similar. ¿Ya? O sea, justificaba mejor regresar. Claro, porque allá vivir en esos países así es bastante difícil por el idioma, porque es bastante complicado entender a los árabes, nosotros acá que estamos acostumbrados a otra cultura, así que creo que para mí no valía la pena ya mantenerse allá. Atlético Venezuela, ¿cómo fue Atlético Venezuela? ¿Ese es de Caracas? Sí, es de Caracas, güey. Un paso bastante fugaz, ya que el equipo en ese momento llegué y las condiciones económicas estaba difícil, a pesar de que peleamos por clasificar a Copa Libertadores porque teníamos un buen equipo, pero no pagaban, era un equipo que estaba bastante complicado en temas económicos. Duras un año en Atlético Venezuela
¿Regresas a Bolivia? Sí, regreso a Bolivia Nacional Potosí nuevamente. Bueno, ¿cómo fue ese segundo recibimiento en Nacional Potosí? Bueno, y el recibimiento ya fue mucho mejor porque ya me conocía. O sea, eras ídolo, ¿no? Sí, ya sabía el jugador que venía, entonces todo. Y venía así con 35 años y pensaban que no iba a dar lo mismo que había dado en la primera temporada que jugué allá, entonces, pero llegué y fue aún mejor. Se equivocaron. Se equivocaron, porque les demostré que estaba todavía vigente. ¿Qué tal esa segunda temporada después en Nacional Potosí? Bueno, esa segunda temporada, ahí donde lo llevamos a Copa Libertadores, entonces, y me coloqué como goleador histórico del club. Tommy, ¿tú no alcanzaste a jugar la Copa Libertadores con Nacional? Con Nacional sí jugué la Copa Libertadores. Esa misma edición, a la siguiente. Sí, la que clasificamos al año siguiente. ¿Eso clasificaron a fase de grupos o clasificaron a fase previa? A fase previa. Quedaron ahí en fase previa. Sí. ¿Contra quién les tocó enfrentar? Con Nacional de Ecuador. Nacional. Sí. O sea, ya era más complicado esa fase en... Sí, enfrentar a un equipo ecuatoriano es bastante difícil, así que ahí nos quedamos, no pudimos avanzar. Tommy, de pronto desde acá, y si no es así nos corriges, vemos como que no, de pronto Bolivia no es que sea una de las ligas top, ni está entre las ligas top del continente, pero ¿cómo lo ven los mismos bolivianos? ¿Cómo ven su liga? Bueno, ellos creen que tienen la mejor liga del mundo, digámoslo así, pero porque, por ejemplo, tú ves a Bolívar, siempre llega hasta cuartos de final, siempre avanza bastante. Lo mismo Die Stronger. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te da exigencia para los otros clubes también el día que participen, llegar lejos, ¿ya? No, y ya esos dos equipos están, por ejemplo, en octavos de Libertadores. Y de primero, clasificados de primero. Entonces, y Colombia uno solo. Exacto. Entonces ahí te das cuenta que el nivel boliviano con el colombiano no es mucho la diferencia, ¿ya? Si se analiza desde ahí, cierto, se puede decir eso, ¿no? Claro. Bolivia tiene dos, Colombia uno solo. Claro, entonces, inclusive en Suramericana, Bolivia también tiene uno, también que clasificó con el Medellín, que estaban en la misma fase, en el mismo grupo. Ellos clasificaron también, que fue Always Ready. O sea, ellos siempre ven como que su liga es competitiva. Y sí, uno siempre ve lo suyo así. Quizás uno pelea porque la colombiana es tremenda liga y puede, lógicamente, que en el continente haya muchísimas más por arriba de la colombiana. Exacto. ¿Cómo fue esa segunda fase en cuanto a goles? ¿Hiciste 34 en la primera o 34 fue en...? No, hice... En el primero fueron 18. En el segundo fueron 22 y en la tercera temporada fueron 23. Entonces... ¿Eso te ubica también dentro de goleadores históricos? Fue goleador histórico, soy el goleador histórico. ¿Todavía en la actualidad? Sí, porque el que estaba goleador histórico tenía 40 y pico y hice 60 y pico yo. O sea, le saqué casi 20 goles. Bueno, el goleador histórico se va para otro equipo de Bolivia. Sí. ¿Cómo toman eso en Nacional? Dicen ellos que es traición porque cambie de club, pero... Bueno, yo no lo veo así porque a pesar de todo, yo di todo en ese club, ¿ya? Entonces, dicen ellos que es traición porque tuvimos un enfrentamiento ahora en Copa Suramericana, entonces, que porque me fui al equipo rival, no sé qué, pero por historia no son rivalidad. No, esos dos equipos no tienen ninguna rivalidad. O sea, es como decir, no, pasaste de Medellín que a Junior, que no tienen rivalidad tampoco. Exacto, así. Algo así. O sea, ¿cuál era el rival de Nacional Potosí y cuál es el de Universitario Vinto ahora? No, el de Universitario puede ser Aurora, puede ser en Wisterman, que son de la misma ciudad. Pero el de Nacional es Universitario de Sucre, ya que son ahí rivales de patio y demás. O Real Potosí, que es de ahí de la misma ciudad. Entonces... Por ahí, si me fuera ido a uno de esos, quizás sí fuera una traición. Bueno, que le quede claro a todos los hinchas de Nacional Potosí, no ha sido traición de Tommy, no se fue para un rival directo, por más que se enfrenten. ¿Cómo viviste ese encuentro en Sudamericana, que además los eliminan ellos a ustedes, no? Sí, así es. ¿No te tiraron eso en cara en las redes o algo así? Sí, seguro, fue bastante sentimental y cuando nos eliminan, me empiezan a putear todo, que por qué me fui, que traicionero y demás. Y cuando fue el sorteo de grupos, que les tocó con Boca, peor. Dice que no, que me iba a doler lo que te perdiste. Más, que lo que me perdí, que no iba a ir a la Bombonera y no sé qué. Pero bueno, eso es fútbol y son decisiones que se toman. Pasé del tema de Nacional a Universitario y ese sí en sí fue la escala, ¿no? De Nacional fue Universitario. Sí.
Nacional fue Universitario. ¿Por qué sales de Nacional? Bueno, porque ya duré 2 años y como te digo, la ciudad es bastante difícil vivir allá. Y bueno, decidí tomar un nuevo aire en una ciudad que ya había ido a jugar y que ya conocía. Entonces decidí tomar este aire y bueno, creo que hasta ahora ha sido muy bueno porque jugamos final del torneo local. Inclusive eliminamos a Nacional, que nos volvimos a enfrentar en cuartos de final. O sea, ida y vuelta. Sí, Te tocó ir allá. Me tocó ir a Potosí, así que también las puteadas me las gané, pero bueno. ¿Y cómo fue esa llegada a Universitario? Es un equipo joven, ¿no? Tengo entendido. Sí, un equipo que tiene 2, 3 años de que ascendió, pero es un equipo que quiere crecer. Ya, mira, ya tuvo su primera final, ya su primera competición a Copa Libertadores. Ahora nosotros también lo clasificamos a Copa Suramericana y nosotros ahora volvimos a clasificar a Copa Suramericana en estos primeros 6 meses. Así que creo que el camino que está tomando Universitario es el que es. Además tiene buenos jugadores, ¿no? Maxi Núñez, si no estoy mal, juegas con él allá. Sí, Maxi que siempre. Lo conocemos aquí en Colombia. Sí, lo conoce acá en Colombia. Yo lo tenía también en Nacional, así que decidimos ir con también los dos. Él se fue de Nacional también a Universitario. O sea, él también, las puteadas están al mismo nivel. Sí, al nivel. ¿Y cómo le fue tanto en Nacional como ahora en Universitario a ambos? O sea, tienen buen enlace jugando, tienen buena química. Sí, creo que yo tengo el máximo asistidor del torneo, de estos 2 últimos torneos de Bolivia. Ha sido el máximo asistidor, entonces, y gracias a eso son a que yo convierto los goles. Entonces, creo que esa dupla ha funcionado muy bien y ahora en Universitario estamos empezando también a hacer goles y a más y hacer las asistencias. ¿Cuántos goles ya en Universitario? Yo hasta ahora llevo 5. Bueno, ya hemos hablado de todo el recorrido de todos esos equipos en los que ha jugado Tommy para que la gente se haga la idea de cuál ha sido esa trayectoria que ha tenido en el fútbol profesional. Ahora vayamos un poco más allá en cuanto al mismo tema de fútbol. Lo que más te ha costado, Tommy, a lo largo de esta carrera como futbolista. Bueno, creo que cuando tuve la lesión, cuando me lesioné del cruzado, viste, la lesión más complicada que puede tener un futbolista. Y cuando me ocurrió a mí, uno piensa que es el final, pero bueno, no es así. Me levanté, fui goleador y bueno, ahora viajé por todo el mundo también, hice goles en todos lados, así que ya hemos demostrado que no es el final y muchos futbolistas la padecen, pero bueno, y los vemos que se levantan y que no es el final, que podemos seguir adelante. Tommy, de todos estos equipos en el que más cómodo te has sentido, en el que has dicho, llegué a mi lugar y me siento bien aquí. Bueno, tuve, como digo, el de Emiratos, que tuve 3 años. En Nacional también. El de Carabobo fue muy bueno. Así que bueno, creo que más que todos estos 3 equipos, creo que es los que más cómodo me he sentido. Grandes amistades que has hecho en el fútbol a lo largo de todos estos años. Bueno, hasta ahora ya con Maxi creo que es lo que hemos hecho una buena amistad. Llevamos 3 años ya juntos. Y bueno, mi hermano, que era Cristian Arévalo, también jugamos como en 4 o 5 equipos juntos. Así que, y también era el que me asistía en todo. Así que creo que estos 2 son los que más me he entendido en una cancha. Los otros días hablábamos y Cristian decía como para traerlo por aquí casualmente al Cachaco Arévalo. ¿No está aquí en la isla? No sé. No sabes si no está... sé, porque no he perdido un poco la comunicación con él. ¿Qué le pasó al Cachaco Arévalo en el fútbol, mano? ¿Por qué no? Era un jugador también talentoso, así como tú dices. Jugaron juntos, ¿por qué no siguió? Sí, bueno, tomó la decisión de no seguir, pero el talento no le faltaba. Creo que ha sido el mejor jugador que ha parido esta isla. Demasiado talento, era talento, dribbling, lo tenía todo para triunfar, así que bueno, él decidió no continuar en el fútbol y bueno, son decisiones que se respetan. Tú que lo viste, que compartiste mucho con él, ¿crees que pudo haber llegado muy lejos, al igual que tú haber marcado una carrera en el fútbol? Sí, demasiado lejos, podría inclusive más lejos que yo, seguro que sí, por lo que tú lo veías enfrentar, los profesores lo hablaban también. Y podría llegar muy lejos de fútbol europeo quizás, pero bueno, él no quiso, así que bueno. ¿Cómo ves la actualidad de los futbolistas
sanandresanos. De pronto todos conocemos a Tommy Tobar por sus goles, a Ángelo por goles, Arley también. Tenemos por ahí a Jeffer Díaz, Donovan, los jóvenes. No sé si has tenido la oportunidad de pronto de ver a esos jóvenes, a esos muchachos que también están en esto del fútbol. Sí, he tenido la oportunidad, siempre como los sigo, más o menos si hacen gol o no, así que siempre uno está pendiente ahí y creo que bueno, cada quien tiene su camino por recorrer, así que en donde estén siempre apoyando y de la mejor manera ayudándolos si se puede y bueno, aquí estamos. Tommy, ¿alguna vez has hablado con los hermanos Rodríguez, que también son futbolistas profesionales? Y creo que ustedes tres llevan la bandera del fútbol local por el mundo. Sí. Siempre que venimos acá de vacaciones me lo encuentro acá, nos hablamos, por ahí nos tomamos una cerveza. Entonces, sí, tenemos comunicación. Yo creo que todos nos vamos a quedar con las ganas de alguna vez en la historia, que no va a pasar nunca lastimosamente, de ver un equipo sanandresano. Lo tuvimos cerca con Real San Andrés y ver a Tommy Tobar volviendo al doble 9 con Ángelo y por una banda Arley. ¿Nunca te imaginaste jugar para un equipo de la isla a nivel profesional? Bueno, cuando vino el equipo acá a la isla, por ahí sí pensé yo, bueno, cuando piense en retirarme, por ahí podría recaer allá en San Andrés, en mi tierra, ¿por qué no? Jugar un añito y ya retirarme, pero bueno, lamentablemente se fue y bueno, ahora estamos pensando a ver dónde es el retiro. Tommy, ¿cómo verías ese tema económico? Uno diría, ¿verdad? ¿Será que Real San Andrés va a tener para pagarle a un Tommy Tobar, a un Ángelo, a un Arley? ¿Será que los traerían? ¿Será que los tendrían en lista en caso que eso hubiese sucedido? ¿Tú cómo lo hubieses tomado? Bueno, ya para mí el problema económico ya no sería un problema, ya porque ya me vendría a mi casa, estuviera acá tranquilo, así que por lo económico creo que no habría problema para arreglar. Tommy, ¿cuántos años ya? 20 años de carrera. 20 años de carrera. ¿Cuántos años de carrera ve Tommy que va a estar en el profesionalismo? Ya está cerca, todavía le quedan un par de años. Quizás uno más, pero como te digo, ya cumpliendo ciclos, ya un sueño que de niño tuve, ya lo he cumplido, así que bueno, estoy contento con lo que he hecho y como te digo, creo que un añito más podría jugar. ¿Cómo te sueñas ese retiro, Tommy? ¿Lo has planificado en tu mente? ¿Quieres que sea en Bolivia? ¿Buscarías otro país? Bueno, no he planificado nada. Creo que lo pienso y sé que va a ser muy duro porque dejar lo que... Da nostalgia. Sí, dejar lo que un día siempre soñaste y lo que has jugado tanto tiempo durante 20 años, creo que va a ser duro dejarlo, pero bueno, de seguro va a llegar el momento. Tommy, ¿por qué un jugador piensa en el retiro? Porque de pronto uno dice, no, Tommy todavía está atlético, todavía tiene, pero ya uno no conoce más allá. ¿Por qué un jugador piensa en el retiro? Exacto, porque tú ya te cuesta jugar los partidos, ya no tienes la misma rapidez, ya no... Tú estás corriendo, te pasa un chico de 18 por al lado, entonces ya vas perdiendo todo ese poder que uno traía, así que... y aparte de eso, juegas un partido, ya te cuesta al día siguiente volver a entrenar, todo esto, así que todo esto ayuda a que ya vayas tomando el camino del retiro, porque a pesar de que puedes ver un partido que juegues muy bien, pero hay otros que sí te va a costar más, entonces eso ya te indica, te está dando pautas de que ya es hora de irlo dejando. Tommy, un partido que nunca olvides de los tantos que has jugado en tu carrera. Bueno, creo que el debut con Millonarios fue muy bueno, porque era la primera vez que pisaba el Campín. Millonarios siempre lleva 15,000, 20,000, así que este partido creo que nunca me va a olvidar. Un equipo en el que nunca jugaste y en algún momento te hubiese gustado jugar, aquí en Colombia. Aquí en Colombia, por ahí América. Siempre estuve cerca de jugar en América. Siempre me llamaron, pero nunca se pudo dar. ¿Qué pasó? Primero, una vez tuve ya el acercamiento total con el técnico, directivo y demás, y el presidente de mi club no me dejó ir.
Después, una vez fui a entrenar, el técnico me llamó, entrené una vez, tampoco después no llegamos a un acuerdo en lo económico. Entonces, otra vez después me llamaron también, yo estaba en Emiratos, me llamaron que si quería venir, no sé qué, pero era bastante difícil desprenderme del club donde estaba, así que creo que me queda por ahí venirme a jugar en América esa espinita. ¿Eres hincha de América, Tommy? No soy hincha de América. ¿De qué equipo en Colombia? De Millonarios. Millonarios, pues. Sí, ahí donde me hice, pero me debuté. ¿Eres hincha de Millonarios por lo que fue Millonarios para ti? Sí, exacto. Porque antes no creo que de pronto exacto. No, antes no tenía ningún equipo así al cual no seguías de pronto de cerca un equipo colombiano todavía. Nada, no seguía. Tommy, bueno, eso hablando de equipos en Colombia en el que te hubiese gustado jugar, América. A nivel internacional, una liga que nunca jugaste y que de pronto te hubiese gustado tener un llamado o un acercamiento. No, me hubiese gustado jugar en la liga italiana. Soy hincha de Milán, así que por ahí me hubiese gustado jugar en Italia. Y en ese tema de pronto de gustos, ¿influye mucho un jugador o más es lo que diga el empresario? Porque me refiero a que de pronto en algún momento tú me dices, hey, no hay una posibilidad si sea en la B de Italia, no hay una... ¿Eso pasa o no tienes mucho que hacer en ese tema? No, porque es como... Allá tiene que ser más que todo, no tanto el empresario, sino que allá hay clubes que mandan manager a mirar las ligas, entonces nunca hubo ese acercamiento con Italia, nunca hubo eso. Tommy, una pregunta obligada. Cuando un jugador se va siempre a esas ligas por allá, Qatar, Emiratos Árabes, uno dice, ¿se fue por plata o no se van por plata para esas ligas? Te vas por ambas cosas, por plata, por jugar, por mejorar la condición económica, las ligas tienen más nivel, por lo que te digo, porque tienen poder económico de contratar jugadores de nivel, entonces te vas de todo un poquito influye. ¿En qué momento comenzó a pensar Tommy Tovar? No, ya de ahora en adelante sí, obvio, voy a jugar fútbol por pasión, pero también voy a pensar en mi futuro. ¿En qué momento crees que empezó eso? Bueno, creo que cuando pasé por ahí los 30, 31, ya uno como que... Ya porque antes de los 30, uno tiene la aspiración de ir a Europa, a estas ligas así, a las ligas top. Entonces, por ahí después que pasa los 30, ya uno empieza a decaer un poquito y ya empieza a enfocarse un poquito en lo económico. ¿Estuviste cerca de llegar a alguna liga europea en algún momento de la carrera? Sí, estuve, por ejemplo, pero estuve cerquita de llegar a España. Más que todo a la segunda división, sí tuve un contrato en la mano para llegar a la segunda división de España. Después tuve una de Grecia también, pero decidí quedarme en los clubes en ese momento donde estaba. Cuando te llegó la de España decidiste seguir donde estabas. Sí. No te pronto te atraía igual. No me sedujo, exacto. Creo que lo económico, porque tienes que pagar una cláusula de salida también, arreglar salario y demás. Entonces, esto no se dio por estos temas más que todo económicos. Bueno, Tommy, el estadio, hablabas ahorita del Campín, un estadio que siempre te gustó visitar o jugar allí, o que eras local también. El Pascual, como te digo, el Pascual es espectacular para el fútbol, el ambiente que se juega allá, independiente cuando se jugaba contra el Cali o contra América, creo que el ambiente era muy bueno. Yo creo que Tommy sí era hincha del América antes de... Tommy, compañeros, ya decías Maxi Núñez, has compartido muchísimo con él, pero compañeros que de pronto tú decías, ojalá hubiese jugado con él más tiempo. ¿Con quién te podría decir? Tuve un compañero en Emiratos, un brasilero, Diago Acosta. Entonces era muy bueno y creo que nos entendíamos muy bien. Por ahí podríamos jugar un poquito más. ¿Defensas más difíciles de jugar frente a ellos? Bueno, defensa que tuve así, en su momento tenía a Germán Mera, que fue en el Cali. Era durísimo. En su momento era duro de pasar y creo que era de lo más complicado.
Tommy, como delantero, siempre los defensas los incitan, les dicen cosas en los partidos. ¿Cómo se vive eso en un partido en sí? Bueno, ya uno está acostumbrado a que te digan cosas, que te... Sí pasa, sí. Sí, pasa mucho, que te peguen sin balón, entonces ya uno está acostumbrado, hay que saber manejar eso porque son para sacarte del partido, entonces uno no puede dejarse de sacar porque perjudicas al equipo, te perjudicas a ti mismo, así que bueno, hay que acostumbrarse a todo esto. ¿Esas cosas son que comentarios personales o cosas netamente futbolísticas o a veces se van más allá? Son futbolísticas, cualquier cosa te dicen, así que creo que no hay que prestarle atención. Tommy, en temas de tarjetas, ¿cuántas tarjetas así te han sacado o eres de pocas faltas, de poco? No, me sacan un montón. Sí, porque entro duro, estoy acostumbrado a entrar duro porque por lo que también me entran duro, entonces como que a respuesta de eso siempre voy duro. Por lo menos Harry decía ahora que lo iba a ver jugar un partido en el Metropolitano y al minuto 5 le sacaron roja. Sí. Con el Cúcuta. Sí, creo que... No, fue con Patriota. ¿Con Patriota? Sí, Patriota Junior. Entré por ahí, ni 5 minutos jugué. Unos 2 minutos. Una jugada... fortuita porque yo abro las manos y soy más alto que el Pecoso Correa. Soy más alto que él y le pongo la mano en la cara y por ahí se tiró y hizo la bulla y el árbitro me expulsa por eso, pero no fue mi intención que yo le tire un codazo o nada de eso. O sea, con el VAR no expulsaban a Tommy. Seguro no me expulsan. ¿Ese fue partido que Junior Patriota? Sí. Bueno, sí, Patriotas ya hablábamos del equipo también. Allá fue que tuviste la lesión. Sí, llegué con lesión. Bueno, Tommy, ¿cómo ves la actualidad del fútbol sanandresano? No sé si de pronto haces seguimiento de cómo está la situación aquí en el departamento Archipiélago. Bueno, yo por lo que he visto ahora, creo que ahora hay muchas escuelas, creo que ese es el camino para sacar jugadores y no solo jugadores, sino personas también. Entonces, las escuelitas de fútbol creo que son un gran indicio de lo que puede ser en la sacada de jugadores al fútbol profesional, así que este camino creo que es el correcto. ¿Qué podría aportar Tommy Tovar al fútbol sanandresano en un futuro cercano? Bueno, al retirarme creo que voy a venir a tratar de aportar a alguna escuela, si puedo sacar alguna escuela yo, creo que aportaría eso en mi experiencia, todos estos años vividos en el fútbol. Creo que eso trataría de enseñarle a los chicos todo un poquito de lo que he aprendido. Así que creo que ese sería mi aporte más que todo. Bueno, Tommy es futbolista, pero Tommy es empresario también. ¿Cómo le va a Tommy Tovar en ese ámbito? Bueno, ahora estamos complicados por lo que estamos viendo con el turismo, pero bueno, siempre que vengo acá a mi isla, trato de ayudar, apoyar y bueno, por medio de, como tú dices, soy empresario y bueno, este va a ser mi camino también aparte del fútbol. Tommy todavía se la va bien con los amigos de infancia, ¿no? Por ahí vemos que hasta los lleva a veces a seguirlo de cerca cuando tiene partidos importantes. Sí, así es. Trato de siempre llevarme amistad, la gente del barrio, trato de siempre nos saludamos, siempre a veces hay grupos de WhatsApp que estamos ahí activos todos, así que bueno, siempre conversamos con ellos. ¿Qué hace Tommy Tovar cuando viene a la isla de San Andrés? Disfrutar a mi familia, porque siempre estoy muy lejos de ellos, trato de salimos a comer o cocinamos, salimos a playa, así que siempre trato de disfrutar con la familia. Tommy, ¿cuál es la clave que lo ha mantenido en el profesionalismo durante muchos años? Creo que la disciplina, el sacrificio que he tenido, creo que esto me ha ayudado a mantenerme porque me he privado de muchas cosas, pero me he privado de eso para obtener lo que he obtenido y para llegar donde he llegado. Bueno, es juicioso Tommy en cada una de las ciudades en las que ha vivido. Juicioso hablando de Tommy sale a veces, Tommy de pronto se toma una cerveza o cuando está en plena temporada no hace nada de eso.
No, yo puedo que me tome una cerveza con los compañeros, pero cuando tenemos un partido importante, ganamos, por ahí ganamos, hice gol, que es lo mío, entonces ese día estoy contento, me puedo tomar una cervecita, pero después no, después siempre, después de los partidos a casa, o salimos a comer con algún compañero y así, pero no es que ni voy a discoteca ni nada de esto cuando estoy en pleno torneo. No, y además, recuerdo una vez Dairo Moreno en Bolivia, si no estoy mal, lo persiguieron en una discoteca. Nunca te pasó eso en Bolivia. Ah, sí, no, por lo que te digo, porque yo nunca voy a discoteca, nunca salgo a discoteca. Yo sí, si ganamos un partido, me tomo una cervecita en el apartamento y ahí me quedo, pero no es que yo salga a algún sitio así público, trato de evitar. Bueno, Tommy, un consejo para los isleños, hablando de pronto del fútbol, pero puede ser en cualquier deporte. Hablabas ya de disciplina y creo que es algo que muchas veces hemos comentado y que de pronto le falta demasiado al isleño. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de la isla para que se mantengan en sea lo que sea que estén haciendo en la actualidad? Sí, así es, como te digo, la disciplina es fundamental y después lo que te digo, el sacrificio que tenemos que hacer nosotros los deportistas más que todo, que son de privarnos de celebraciones, de fechas especiales, de salir con los amigos ahí a lo que estamos hablando, a una discoteca o algo así. Creo que hay que privarse de todas estas cosas si quiere llegar muy lejos. Así que eso es lo que yo le diría a los jóvenes de la isla, que hay que tener ese sacrificio y la disciplina sobre todo. ¿Con cuántos goles oficiales estamos hablando hoy aquí en el podcast de Juniors? En 202. 202 y unos que por ahí no registraron, ¿cierto? No hay registro, sí. O sea, 202 goles Tommy Tovar en su carrera. ¿Usted ve esa cifra y qué pasa por su cabeza al analizar todo eso que ha podido hacer? Bueno, son cifras que no la manejan muchos jugadores de fútbol, entonces creo que es un logro bastante satisfactorio para mí, por lo que lo significa jugar al fútbol profesional, significa hacer un gol, entonces hacer 200 goles es bastante complicado y creo que me lo disfruto ahora en este momento. Tommy, no le voy a decir dónde se visiona porque ya dijo que por ahí un añito más en el profesionalismo, ¿cierto? Sí. O sea, ya casi vemos el retiro de Tommy Tovar del fútbol profesional. Sí, así es. Sueño cumplido, logró todo lo que quiso en el fútbol. Sí, creo que sí. Puede ser, me quedó una cosita por ahí de jugar, como te digo, en el fútbol europeo, pero contento por lo que hice. ¿Vendría Tommy a vivir en la isla de San Andrés o Sí, cómo sí. ve el panorama? Sí, tengo pronosticado venirme a vivir a San Andrés. A jugar primera en el Maracaná, sí, los sábados. A disfrutar de todo eso que me he privado. Ahora creo que es el momento de, como te digo, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, ir a jugar al estadio, jugar al Maracaná, tomamos una cervecita con ellos. Así que bueno, creo que va llegando el momento de poder disfrutar todas estas cosas. Tommy, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por haber venido hoy aquí al podcast de Juniors. ¿Cómo te sentiste aquí en nuestro estudio? Bueno, gracias a ti por la invitación y bueno, contento por compartir contigo, con todos esta experiencia de lo que he vivido en el fútbol profesional y bueno, esperamos que se repita algún día. Muchísimas gracias a Tommy Tovar. 202 goles como profesional hemos tenido hoy aquí en el podcast de Juniors, así que ya sabe, usted que también está por ahí en ese camino de querer ser futbolista, puede aprender de esos hombres que se han mantenido a lo largo de los años en este deporte y que son aquí, son nuestros, son de la isla de San Andrés. Muchísimas gracias por su sintonía y por siempre estar pendientes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y estar atentos a todo nuestro contenido. Esto ha sido un episodio más en el podcast de Juniors. Nos vemos muy pronto con más.